Estamos con el diputado Juan José Molina. Vamos a conversar sobre el tema del diputado Wilmer Azuaje, a quien le ha sido levantada la inmunidad parlamentaria y está siendo sometido a proceso ordinario por ante los tribunales también de la misma naturaleza. Bienvenido, diputado. Gracias, doctor. Un placer de verdad estar en su programa y lo felicito por esta iniciativa tan importante y participativa que necesitamos todos los venezolanos. ¿Qué nos dice de cómo ocurrieron los hechos en relación al diputado Azuaje? Bueno, en primer lugar, el día 25, el día jueves 25, a eso de las 11 de la mañana, el diputado Wilmer Azuaje se dirigió a la dirección de vehículos del 6CPC en Quinta Creu a solicitar un documento que tenía 8 meses solicitando, porque hace 8 meses él fue víctima de un atentado y el carro fue retenido. Luego le fue entregado, pero no le fueron entregados los documentos de propiedad del vehículo. Y él fue a la dirección del 6CPC a solicitar le fueran entregados sus documentos y el trámite correspondiente para él. ¿Y hubo un altercado allí entre él y en ese momento la funcionario que estaba atendiendo en la oficina de la dirección, le dijo que tenía que esperarse, que tenía que aguantarse, que tenía que hacer un procedimiento, que le dice, bueno, pero yo tengo ya 8 meses esperando, yo necesito hablar con el director de la dirección de vehículos para acelerar el proceso. Eso transcurrió de una manera a lo mejor, no digo yo, no violenta, pero sí en voz alta, y el diputado exigió la presencia del director, con lo cual la funcionaria y otro funcionario procedieron a esposar al diputado Wilmer Azuaje, y eso es una foto que aparece en todos los medios de comunicación, en donde el diputado aparece esposado. Seguidamente de esa situación, cuando él se identificó, los mismos funcionarios e inclusive el propio diputado se excusaron entre sí, intercambiaron excusas y se suponía que las cosas iban a quedar así. Hasta que apareció el director del 6CPC con 2 fiscales del Ministerio Público y una de las fiscales consideró que la actitud del diputado era violenta y por lo tanto agredía la integridad de la funcionaria y solicitó entonces a través de lo que establece la Ley de Protección a la Mujer contra la Violencia de la Mujer, la detención del diputado. Y a raíz de esa situación, doctor, bueno, se suscitó toda una serie, no solamente de violaciones en contra de la inmunidad parlamentaria del diputado, sino de los procedimientos que establecen tanto la Constitución como nuestro reglamento. Pero en ese momento el diputado Azuaje, según usted cree, ¿estaba amparado por la inmunidad parlamentaria? Desde el momento en que él estaba haciendo su reclamo. Cuando él estuvo ejerciendo el reclamo y teniéndose altercado con... Claro, él tenía su inmunidad, es que nosotros gozamos nuestra inmunidad todo el tiempo que nosotros estamos... Pero es que la inmunidad de diputados está concebida como una protección, un fuero especial dentro del ejercicio de las funciones de diputados. Correcto. No en las actividades participativas. Pero cuando, como dice la propia Constitución también, que uno tiene inmunidad parlamentaria desde el momento en que es proclamado. Es decir, yo sin ser miembro del Parlamento, sin haber sido juramentado, yo gozo de esa inmunidad y así lo dice la Constitución. Desde el momento en que yo soy proclamado por el CNE, diputado de la Asamblea Nacional, en ese momento ya yo gozo de la inmunidad parlamentaria. Es decir, la tesis de que yo solamente gozo de la inmunidad cuando estoy en el Parlamento no es cierto, porque entre que a mí me proclaman y yo ejerzo el cargo de diputado, pasa un tiempo en el que yo no estoy ejerciendo en la Asamblea Nacional. Bueno, es materia tratada con bastante extensión y profundidad por los autores, porque eso es una circunstancia que viene produciéndose desde el siglo XIV. En Inglaterra, esto se inicia, el tema cuando detuvieron a un parlamentario por haber propuesto en la Cámara que le recortara los gastos al rey. Fue juzgado por traición y le quitaron la inmunidad. Vino entonces Enrique IV y derogó aquello y estableció una especie de fuero. Desde allí arranca todo este tema. Los Correcto. autores modernos tienen bastante establecido que la función parlamentaria está protegida en tanto y en cuanto el diputado esté actuando en ejercicio de sus funciones, bien sea dentro del Parlamento en los debates o en las comisiones, o ejerciendo alguna actividad que expresamente se le haya confiado. Pero, por ejemplo, un diputado que agreda a una persona, que tenga un problema personal en la calle, claro, no está amparado por la inmunidad. No, el tema es el siguiente, doctor, o por lo menos lo que nosotros hemos visto en la Constitución. Por ejemplo, cuando yo estoy en un canal de televisión y
opero a través de ese canal en comentarios o en alusiones o en descalificaciones, a mí me ampara justamente la irresponsabilidad que en la Constitución me permite hacerlo. Si no, yo no pudiera ir a un canal de televisión y expresarme y decir, por ejemplo, que fulano está en curso en delitos de corrupción. Porque es que la Constitución también establece que lo que yo como diputado, que debo ejercer control sobre la administración pública y sobre el gobierno, que estoy amparado justamente con ese fuero para que no sea el poder el que me ataque a mí, sino yo poder defenderme de las acciones del gobierno o del poder. La Constitución me permite que yo tenga esos fueros y que yo goce durante mi ejercicio como diputado, yo goce de esa inmunidad. Yo lo que no puedo es violentar la ley. En el momento en que yo violento la ley, transgredo la ley, yo puedo ser víctima, no víctima, yo puedo ser objeto de el allanamiento de mi inmunidad siempre y cuando previamente se haga un antejuicio de mérito que determine que verdaderamente yo tengo que tiene que ser examinado mi actitud si fue delictual. Del tema procesal vamos a hablar un poco más adelante, pero fíjese que yo entiendo que el diputado tampoco goza de impunidad, no puede pararse en un estrado público y descalificar a alguien. Poner por el suelo su moral. No, estamos bien, ahí estamos claros, pero fíjese, yo le quiero explicar algo, para rebatir un poco lo que usted me está diciendo. Mire, el artículo 5 de la Constitución dice que la soberanía reside en el pueblo y la transfiere de manera indirecta a través del sufragio, y los órganos del poder están supeditados a ello. ¿Qué es lo que es un diputado en ese sentido? Un diputado recibe de la soberanía de manera indirecta del pueblo, y la soberanía del pueblo no puede ser bajo ningún concepto puesta en tela de juicio siempre y cuando esa persona, que tiene que manejarse en el marco de la ética y de la moral, respete también los cánones de justicia y los principios sociales. Así que nosotros en ese sentido estamos claros que la soberanía es un elemento fundamental que protege. Ni siquiera es el fuero que ya tenemos de la irresponsabilidad, de la inmunidad parlamentaria y del antejuicio de mérito. Es la soberanía que yo tengo como diputado, que me dio a mí, como ciudadano, que me transfirió a mí indirectamente el pueblo en unas elecciones. El tiempo no nos alcanza para profundizar sobre esta parte de lo que le ha ocurrido al diputado Azuaje. Vamos en el próximo espacio sobre el tema procesal, sobre el tema de la intervención del Tribunal Supremo de Justicia, aquí en Doctor Ley.